Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Mano, buenos días. ¿Cómo amanecemos? No. Esto lo pueden mejorar. Buenos días. Eso es, con aliento, vienen de desayunar, muchachos. Muy bien. Me da mucha alegría saludarles esta mañana. Durante toda esta serie de Cambiando Nuestra Historia, el poder transformador de la gracia de Dios, hemos escuchado relatos de personas comunes y corrientes, simples seres humanos, que lo único que los hace especiales es la intervención de Dios en sus vidas mediante la dádiva de su gracia. Es ese regalo inmerecido que Dios tiene a bien darlo a quien quiere y cuando Él quiere. De manera que las Escrituras a nosotros no nos están presentando superhéroes espirituales, sino personas comunes y corrientes en las que Dios actúa en ellos y a través de ellos, porque no tienen nada de extraordinario más allá de la bendita gracia que Dios les ha dado primero, y asimismo es con nosotros, como para que no nos vayamos engañando. Lo extraordinario de nuestras vidas no es otra cosa que la presencia de Dios en ellas y el reflejo de lo que hacemos de Él a la iglesia y a la sociedad. Eso es lo importante. La historia que tenemos el día de hoy es la de un hombre profundamente apasionado, un hombre muy apasionado de Dios, que experimentó el derrumbe emocional en medio de su éxito. A ver, valientes, pues esforzados. ¿Quién dijo? Ese hombre es Elías. Eso es. Cristina. ¿Qué haría una iglesia sin ti, Cristina? Y no se lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? A su nombre. Ay, Dios, eso está bien. Elías, la historia de Elías y del modo en que el Señor actuó en este hombre, a nosotros nos ayuda a entender el amor y la magnanimidad de Dios hacia nuestra frágil humanidad. Por eso es que el mensaje hoy lo hemos titulado Elías, un piadoso frustrado a quien Dios rescató con su gracia. Un piadoso frustrado a quien Dios rescató con su gracia. Santiago, en el Nuevo Testamento, define a Elías como un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Capítulo 5, verso 17. Esa es la definición que Santiago da de él. Y esa es una declaración realmente, hermanos y hermanas, muy expresiva y llama la atención de cómo el hermano del Señor ve a Elías. Santiago lo ve simplemente como un hombre. Y después de Moisés, Elías es probablemente el profeta más reconocido de Israel. Recuerden, Elías estuvo presente el día que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y para Santiago entonces Elías no es un superhombre ni un gigante espiritual, ni siquiera lo presenta como el varón de Dios, ni tampoco lo ve como el ungido de Jehová. Sencillamente es un hombre tan vulnerable como nosotros. La Escritura dice que con pasiones semejantes a las
nuestras. A mí me fascina personalmente el personaje de Elías, me encanta. Y usted no se alcanza a imaginar lo que me mortifica a mí alguien como Daniel. Perfecto en todo. Casi que le provoca a uno saltar. No, soy capaz de leer a Daniel. Su perfección me abruma. Recuerden que en el libro de Ezequiel, Dios mismo le dice a Ezequiel: ¿quién me amó como Daniel? No, pues nadie, mi Señor, nadie. Me encanta Elías, me identifico con él, me parezco a él y me fascina eso. Entonces vamos a ver a Elías hoy en la línea de tres líneas de pensamiento. La historia de Elías es hasta simple en eso. Vamos a ver el ascenso de Elías, la caída de Elías y la manera y el rescate de Dios a Elías. Fácil, el ascenso de Elías, la caída de Elías y el rescate de Dios a Elías. Y vamos a comenzar entonces en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a ver allí algunos aspectos para reflejar e ilustrar un poco el concepto del ascenso de Elías, pero no va a ser el pasaje en el que nos vamos a quedar finalmente. ¿Ya llegaron? Bien, uno llegó. Primera de Reyes, capítulo 18. En Primera de Reyes, capítulo 18, se cuentan las hazañas más asombrosas del profeta. Elías, dice la Escritura, convoca a todo el pueblo en el monte Carmelo y a los profetas de Baal, que ¿cuántos son? 450 profetas, así es. Y entonces Elías, ya con toda esa convocatoria ahí, se dirige al pueblo y lo encara con la siguiente pregunta. Mire, verso 21. Le dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, pues síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías propone un holocausto en el que el Dios verdadero haga descender fuego sobre el respectivo altar dispuesto. Y durante todo un día, dice el texto, que los profetas de Baal estuvieron clamándole a su Dios para que descendiera fuego. Eso se cortaron, eso hicieron un show, la cosa más impresionante, del cual pues Elías se burlaba fuertemente. Y ante el fracaso de los falsos profetas, entonces Elías hace la siguiente oración, versos 36 y 37. Elías dice: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Tremenda oración, qué confianza la del profeta. ¿Y qué pasó? Dice el texto que cayó fuego del cielo que consumió hasta el mismo altar de piedra. Eso lo habían bañado con agua, eso le habían hecho un surco alrededor que llenaron de agua. Eso ardió todo, ahí no quedó sino el quemonazo, hermanos. Todo lo borró el fuego del Dios Altísimo. Aquel día entonces fracasaron los profetas del Dios pagano ante todo el pueblo. Y a renglón seguido dice el texto en el verso 40 que Elías persiguió y aniquiló a los 450 profetas en el arroyo de Sison. Esta versión dice que los degolló. Entonces Elías corre y sube al monte de rodillas, al monte Horeb, y de rodillas ora para que llueva. ¿Y saben qué? Llovió. ¿Y saben qué? Llovió torrencialmente. Y llovió torrencialmente después de una angustiosa sequía que él mismo había profetizado 3 años
antes. ¿Qué le parece? Esos son los actos poderosos, realmente espectaculares de Elías. Esta vivencia culminante del poder de Dios, cuya mano estuvo sobre el profeta, dice el versículo 46, cuya mano estuvo sobre el profeta, inflama todo el ser de este hombre. Elías arde, Elías corre. Aquí no hay tiempo para analizar nada. Es el momento de dejarse cautivar y saturarse de este momento glorioso y triunfal. Dios lo respaldó con todo el poder, y tanto el rey Acab como todo el pueblo fueron testigos del poderío de Dios, de su autoridad y señorío ante semejante proeza llena de gloria y majestad. Elías vivió ese momento con todo el furor, en la cúspide, allá en lo alto. Así fue el ascenso de Elías. Ahora sí, vamos al capítulo 19 y vamos a leer los primeros 18 versículos de ese capítulo. Acompáñeme ahí. Dice la palabra del Señor, capítulo 19, verso 1 en adelante. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque el camino es muy largo para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos,
porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Harán, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a entenderla este día, Señor. Gracias por convocarnos como pueblo tuyo, Señor. Ilústranos, bendito Dios. Guíanos a toda verdad. Ayúdanos a comprender tu designio, tu voluntad. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Y guarda al predicador que usas en esta ocasión, Señor. Protégelo. Es un hombre que necesita mucho de ti, Señor. Es un hombre que anhela conocerte cada vez más. Pero en esta ocasión, Señor, ese hombre te ruega para que cada palabra que salga de su boca y cada pensamiento de su corazón, Señor, sean sujetos completamente a la voluntad en tu Hijo Jesucristo. Amén. La caída de Elías, hermanos, el segundo punto de nuestro mensaje. Cuando Elías llegó a Jezreel, le trajeron un mensaje. El rey Acab había dado a Jezabel, la reina, la noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal que ella mantenía, porque esos profetas era ella la que los pagaba. Y qué contraste este capítulo 19 con el capítulo 18, ¿no? Porque Elías en el 18 corre inundado por el éxtasis. En cambio, en el capítulo 19, Elías corre ahora acosado por el miedo. El triunfo le da alas a Elías y el miedo le da patas para correr. Sí. El profeta vive el triunfo con toda la pasión, pero también el peligro con toda la pasión. Ahora, ¿qué pasa con Elías ahora que se encuentra frente a una amenaza? En el monte, el valiente Elías desafía a más de 400 profetas, pero viene un mensajero de parte de una mujer y lo hace huir. La perversa reina declara, ¿qué declara la perversa reina? Así me hagan los dioses. Y uno se pregunta, ¿cuáles dioses? Son esos dioses que se manifestaron en el monte, los dioses a los que Elías acaba de poner en evidencia como falsos dioses. Esos dioses son los que te hacen correr, Elías. Pero de pronto las palabras de la reina producen miedo en Elías y finalmente Elías sale huyendo. Elías, llevado por el miedo, se hunde por completo y cae en una depresión. El profeta se desploma emocionalmente y la escritura lo presenta así. Mire, versículos 3 y 4. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, y oído a esto que dice, oído a esto, porque de esto vamos a hablar un poco más adelante. Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías tocó fondo, hermanos.
tocó fondo, pidió morirse. Ahora, esto no es poesía del autor bíblico, esto no es sentimentalismo, esto es real. Toma mi vida porque es que yo no soy mejor que mis padres. Y mire cómo se manifiesta la depresión en Elías. Lo primero que hace es dejar en Berseba a su criado y se marcha solo. Y esa es una de las características de la depresión. El aislamiento. En vez de retener el compañero en una situación de esas, cuánta ayuda y cuánto apoyo ofrece alguien al lado de uno. Elías lo despacha y lo deja allá y se aísla. Esa es otra actitud típica del que está deprimido. Dice el texto que Elías anduvo por el desierto un día de camino, y eso es otra cosa que hace una persona deprimida: se ausenta, se aísla y se ausenta. Exactamente lo que hace alguien deprimido. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el fracaso alguna vez en sus vidas? ¿Alguna vez? ¿Lo han experimentado? ¿Cómo se han sentido? Yo recuerdo, y déjenme aquí compartirles algo de mi vida personal. Yo no hablé contigo esto, querida, antes, entonces tú me amas así. Hubo un momento en nuestras vidas donde había una abundancia de escasez enorme. Un momento muy difícil, teníamos nuestras hijas completamente pequeñas. Recuerdo una vez que la hija mayor pidió un bonais. Bueno, sí, eso es un bolis, le decíamos en mi época. Es un bolis, pero ya le dicen bonais a esa vaina. Pidió un bonais, costaba 300 pesos. No los teníamos. No había 300 pesos. En ese proceso con el Señor me tocó vender papitas y snacks de tienda en tienda. Por eso es que amo yo tanto y respeto tanto profundamente a nuestro querido John Mario. Pero esa es la historia mía, no la tuya, porque tú eres un hombre muy afortunado y muy bendecido por el Dios en ese. Mi caso es otro. Entonces salgo a vender papitas y esto en un flamante y poderoso R6. Ahí, desplazando 1.300 centímetros cúbicos con una cabulla. El primer día la tanqueada costó 10,000 pesos y vendí 6,000. Y esa fue la historia de muchos días. Y trague entero, hermanos, y chupe para adentro, porque estamos, ¿qué? Finura, Señor bendice, para adelante. Y llega aquel día, hermanos, no sé, le estoy acortando la historia. Llega aquel día en aquella tienda en el barrio Boston, no se me va a olvidar la tienda, cuando yo paro el carro. Ya ahí en ese punto el carro había que tirarlo contra el cordón, porque el freno de emergencia no era muy eficiente, todo, entonces había que darle la vueltica para que él se trancara en el cordón y todo ese tipo de cosas. Quienes han tenido carritos viejos saben de qué les estoy hablando. Entonces me bajo yo con todas las cositas y todo. Ahí había una tienda, 20 patos de esos de barrio sentados sin camisa y en pantaloneta ahí mirando y todo, y yo encartadito con todas las cosas, y alcanza el tipo de la tienda a gritarme a mí: no, ni te bajes, que es que no tengo plata en este momento, no, algo así. Y los 20 tipos, usted sabe lo que fue sentir la mirada de toda esa gente ahí. Me devuelvo, hermanos, entonces como perro regañado con todas las cositas, y me monto al carro, hermanos, y yo no sé qué pasó, algo se quebró en el corazón, hermano. Pero la berriada que metí, hermanos, la llorada
tan impresionante, el sentimiento de fracaso tan aterrador. Yo, el que había estudiado en España televisión, que había trabajado en un canal regional, que tenía 2 hijas pequeñas, chiquitas, una esposa con título profesional, más de 70 hojas regadas por la ciudad de vida sin que saliera nada. Los snacks que vendía no eran de la ciudad, de ninguna empresa de aquí, sino de fuera de Medellín, de una empresa del eje cafetero. Quienes han trabajado en el comercio en la calle saben lo fácil que es vender en una ciudad tan regionalista como la nuestra productos que no son de aquí. Mis padres, que habían invertido tanto esfuerzo, tanto dinero, porque es que una cosa es viajar a Europa en este momento a estudiar, pero otra cosa era viajar en la década de los 80, hermanos. El sacrificio fue enorme, y ver a su hijo, en quien habían depositado todas sus esperanzas, en esas. No, hermanos. Fue muy, muy difícil, pero ¿sabe? Dios cuidó de nosotros. Dios cuidó finalmente de nosotros, de la misma manera que Dios cuida a Elías. Mire cómo le ministra en esta situación, hermanos. Es muy hermoso ver cómo el Señor no impide, como fue en mi caso, Él no impidió que nosotros dejáramos de vivir la paradoja de nuestra humanidad. Dios no intervino para evitar que Elías viviera esa experiencia ambivalente. Al contrario, Dios sale al encuentro de Elías, ¿en dónde? En medio de su crisis. Y otra vez, no impide que viva la crisis, pero lo sigue y lo acompaña en medio de esa crisis. Esa fue nuestra historia. En medio de esa crisis, y lo que yo le relato, pues no faltó pan en la casa. Dios fue fiel. Sí, parecíamos una serie de Netflix. Primera temporada de lentejas, segunda temporada de garbanzos, tercera temporada de otra cosa, así, pescado seco, en fin, hermano, todo eso. Fuimos una gran serie de Netflix, pero el Señor no faltó, fue fiel. Fue fiel. A mí me recuerda mucho un poco el texto en el Nuevo Testamento cuando Jesús una tarde le dice a Pedro: Pedro, fíjate, ¿cómo te parece, hijo, que Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte? ¿Tú te imaginas la expresión de Pedro? Señor, ¿y por qué no oras pues para atajar a Satanás? Atajalo a él, mi fe va bien, atajalo a él. Y dice, no, he orado para que tu fe no falle. Ay, Señor, no deja que el profeta deje de terminar sus experiencias. Ahora, las iniciativas del Señor para ayudar a su siervo, en primer lugar, lo que hace es atender sus necesidades elementales. Un ángel despierta al profeta y le dice: come, y luego lo deja dormir. Después lo vuelve a despertar para decirle que coma nuevamente porque necesita fortalecerse. Y miren la sabiduría del Señor en esto. Al ministrar a Elías, entonces empieza a poner fronteras en el descalabro emocional de su siervo. El objetivo es fortalecerlo, sí, pero al mismo tiempo dejar que él termine de vivir su crisis. Quienes saben de estos asuntos sugieren que es preciso estar en una crisis el tiempo suficiente hasta sacar el beneficio de ella. Y el Señor entonces le dice a Elías: come, porque te queda un largo camino. Son 40 días y 40 noches muy duras, hermanos, de días largos, tediosos, de días de tremenda soledad. A Elías no lo llevó un Uber para donde iba, ni caballo, ni nada.
Estaba solo, tenía que caminar ese tiempo. ¿Y a dónde se dirige Elías? A Horeb, al monte de Dios. Ahora, ¿qué representa ese monte para el profeta? El monte de Dios representa lo único que Elías sabe manejar, lo que para él es familiar. El monte de Dios es para Elías el símbolo de éxito. En el monte del Carmelo, él se enfrentó a los profetas en el holocausto. En el monte Horeb, él oró para que lloviera. El monte para él es cómodo, es seguro. Elías se relaciona bastante bien con los montes porque representan el poder, lo espectacular, el despliegue de gloria. Y es allí donde él quiere retornar, porque es allí donde él encuentra seguridad. Elías está buscando una espiritualidad que lo haga sentir cómodo y seguro, y el Señor simplemente lo deja llegar a ese monte. Y dice la Escritura que él pasa ahí una noche, y es casi como si el Señor tocara la puerta de la cueva y le dijera: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Miren el versículo 10, hermanos. Elías responde: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y ya aquí realmente el texto empieza a darnos pistas de cuál podría ser la raíz de la depresión de Elías. De hecho, ya se nos anticipó algo. Recuerdan que les dije ahora en el verso 4: no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. Elías había tomado como punto de referencia el nivel de otros para superarlos. Me propongo ser mejor que otros y pongo mi empeño para alcanzar esa meta. Pero cuando me hundo en la realidad y descubro que yo no soy mejor que ellos, que no soy distinto, que probablemente soy peor a los demás, entonces me derrumbo. La comparación, hermanos, compararse. Qué perversa es la comparación, hermanos, porque fue la comparación lo que terminó fregando al hermano mayor. ¿Sí? ¿Recuerdan en la parábola? Fue la comparación lo que terminó fregando al hermano mayor y no permitiéndole disfrutar de la fiesta por la llegada de su hermano menor. Y es que, vamos a ser honestos, hermanos, el Señor con las comparaciones que hacen sus hijos se relaciona muy mal. A él no le gustan las comparaciones, para nada, le mortifican. En cierta ocasión, después de resucitar de entre los muertos, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. ¿Recuerdan? Entonces Jesús le dijo a Pedro cómo sería su muerte, aparentemente crucificado. Pedro entonces tuvo curiosidad de cómo le iría a Juan. Así que le preguntó a Jesús: ¿y qué con este hombre? Y Jesús, hermanos, sin pelos en la lengua, lo atiende con esta: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ya estás. Yo creo que Pedro hubiera querido que eso no lo hubieran puesto ahí. Pero como el que escribió eso fue Juan, y eso está en el capítulo 21. Lleve Juan, lleve Pedro. Juan capítulo 21. Pedro acababa de escuchar una palabra muy fuerte: tú vas a morir con mucho dolor. Y su primer pensamiento ante esa noticia es compararse. ¿Y qué con Juan? Si yo tengo que sufrir, Juan también sufrirá. Si mi ministerio va a terminar de esa forma, entonces ¿cómo va a terminar el ministerio de Juan? De esa manera es que nosotros pensamos como pecadores, comparándonos, ansiamos saber en dónde estamos en comparación con otros, y por supuesto hay mucho orgullo si nosotros podemos encontrar a alguien que sea menos que nosotros. Alguien que esté por debajo de nosotros, eso nos hincha, nos inflama el ser.
Y hermanos, Jesús no nos juzga por nuestra superioridad o inferioridad ante las otras personas. Los estándares con Jesús no son los otros. Jesús tiene un trabajo para que yo haga, pero también tiene un trabajo para que tú hagas, y ese trabajo es completamente diferente. No se trata de lo que le has dado a otros por hacer, no. Se trata de la gracia para hacer lo que el Señor te encomendó a ti hacer. Y voy a confiar en Él por esa gracia y haré lo que me ha sido dado por hacer, o no lo voy a hacer. Y esto no se aplica solo a asuntos de ministerio, esto se aplica a las vocaciones personales. Ya no más de estarnos comparando, hermanos, con el compañero, que además hasta hipócritas somos. Entramos juntos a la misma empresa, el mismo día, la misma entrevista y todo. Llevamos 4 años trabajando en la empresa y él es el supervisor. Yo no. Y entonces yo me molesto y me incomodo. Le hablo poquito, lo saludo cada vez menos. Si vengo con un tinto y él viene para la cafetería, yo me devuelvo y me meto al baño. Él pasa y yo salgo. Compararse, hermanos, compararse. Elías se comparó. Elías se comparó con sus antepasados. Le fue mal. Y otra pista que nos da el versículo 10 de lo que le está sucediendo al profeta en esta depresión es que dice que ha tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Mucho celo, pero el Señor no se muestra impresionado con sus palabras. Dios no lo aplaude, pero sí lo escucha pacientemente. Ahora, ¿qué es lo que está expresando Elías en esa declaración? Básicamente lo que Elías le está diciendo es: Señor, mi celo no ha transformado la realidad. Yo creía que con todo el despliegue de poder que me permitiste ver y que me permitiste realizar, todo el mundo iba a caer de rodillas. Pensé que el rey Acab y Jezabel se iban a arrepentir de su pecado y se iban a voltear hacia ti. Pero nada de eso ha pasado. Mi celo por ti no ha transformado la realidad. Tanto despliegue de poder, Señor, ¿para qué? Para nada. Para nada, Señor. Y a propósito, solo he quedado yo, y para colmo nadie saca la cara por mí en medio de todos estos problemas. Yo por lo menos me imaginaba que podía tener un futuro asegurado contigo, pero para el colmo ahora dicen que me quieren matar después de todo lo que yo te he servido, Señor. No puede ser. Tengo derecho a estar deprimido y todo derecho a estar derrumbado. ¿Y qué? ¿Qué hacía el Señor a todas estas? Callado. Ustedes recuerdan que con el Señor hay 3 velocidades, ¿cierto? Lento, más lento y parado. Así actúa el Señor. Muy bien. Entonces ahora viene el tercer punto, el rescate de Dios a Elías. Elías ha expresado sus sentimientos y el Señor es tremendamente sensible con el profeta. No lo increpa, más bien lo invita a salir porque quiere enseñarle algo. Y en su majestuosidad el Señor le da una nueva perspectiva de su grandeza. Pasa un huracán que destroza peñas, luego pasa un terremoto y después un fuego. Y en ninguno de los 3 está el Señor. Finalmente pasa, dice la Escritura, el susurro de una brisa apacible en el versículo 12. Y Elías entonces reconoce allí la presencia del Señor, y al oír ese susurro apacible, ¿saben qué hace? Se cubrió el rostro con su manto. Otra vez reacciona su humanidad. Se esconde. Es que a Elías, hermano, le cuesta relacionarse con esta nueva revelación de Dios. Es difícil para él porque está acostumbrado a las grandes manifestaciones del Señor. Y esta no encaja con lo que él tiene en mente, no encaja con lo que él conoce del Señor. Y el Señor en esta manifestación le está diciendo: hijo mío, no me reduzcas
solamente a lo espectacular, tienes que aceptar que yo también hablo a través de lo inesperado, de lo silencioso, de lo sutil, de lo que para nada es figurativo ni sorprendente en sí mismo. Hablo a través de aquello que produce poco ruido. Lo que produce poco ruido. Y si Elías, hermanos, quiere madurar en su entendimiento de Dios, tendrá que aceptar esa gran verdad. Y va para nosotros. Si estamos esperando maravillas, milagros estrepitosos en nuestra vida, debemos aceptar que también Dios ha hablado en muchas maneras en nuestra vida a través de muy poquito ruido, a través de una manera discreta. Si Elías quiere madurar en su entendimiento de Dios, tendrá que aceptar esa gran verdad. Y bueno, finalmente Elías lo hace. La respuesta de Dios a la desazón de Elías es realmente hermosa. Miren lo que hace el Señor. En primer lugar, le expresa que sigue contando con él. Dios no desecha a Elías por su ambivalencia, no lo descarta por estar deprimido, no lo descarta por estar en desacuerdo con su entendimiento de él. Al contrario, para Dios es su Elías. Entonces lo convoca y le da una misión para hacer. Y fíjese qué interesante, por el mismo camino en que había venido el profeta al monte, que era un camino de soledad y que era un camino de angustia, por ese mismo camino debía regresar, pero ahora con un plan que Dios le había encomendado al profeta, un plan discreto, de bajo perfil, para nada espectacular, un plan que hacía parte de un propósito mayor, dentro de un plan mucho más grande, en donde Elías solamente era una parte de él. Pero Elías no era el único en el plan, porque ya el Señor le informa a Elías que había dejado a 7,000 que no se inclinaron ante Baal y que no lo besaron. 7,000 de los que no conocemos los nombres, 7,000 de los que no se vuelve a hablar en la Escritura, pero que con Elías eran 7,001. Entonces no es cierto, Elías, que eres el único. Le encomendó el Señor a Elías ungir a 3 personas, un rey pagano, un rey judío, oiga esta, y un campesino al que ungiría como profeta, que sería su propio reemplazo. Elías no hubiera esperado jamás ninguna de esas 3 sugerencias de Dios, pero esa es la forma inesperada, poco ruidosa, apacible y para nada espectacular en la que actúa el Señor. Así es, sin ruido, discretamente. Ahora, lo paradójico de toda esta historia, ¿sabe cuál es? ¿Por qué huía Elías? Porque tenía ¿qué? Miedo de que lo mataran, ¿verdad? Esto es lo paradójico de toda esta historia, porque aquel a quien querían matar y él mismo quería morir, no experimentó la muerte, sino que subió al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. ¿Qué tal esa belleza? Subió en VIP al cielo. Lo que más temía nunca le sucedió. Dios, hermanos, entonces le enseña a Elías y a nosotros que la historia y la realidad no se transforman con acciones espectaculares, sino con actos discretos, con actos poco figurativos, en la más absoluta simpleza posible. Como por ejemplo, que Dios mismo, en toda su majestad y gloria, en todo su imperio y potestad, haya decidido en el consejo
en el consenso trinitario, encarnarse como hombre y habitar entre nosotros, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino despojándose a sí mismo. Esa es una evidencia contundente de ese silbo apacible con el que el Señor comenzaría a transformar la historia de la humanidad. Naciendo en un hogar sin mayores pretensiones, criado en un pueblo de donde no se espera que salga algo bueno de ahí, porque es un pueblo de poca monta. Se nos dice que cuando ese niño ya era adulto y se quería escabullir entre la gente, lo único que hacía era guardar silencio y pasaba desapercibido por en medio de todos, porque dice la Escritura que cuando Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Entonces, para él esconderse, como lo relata la Escritura en varias cosas, lo único que hacía era guardar silencio y se mezclaba entre la gente sin ruido. Y probablemente eso fue lo que más afectó a Israel, y por eso no le entendieron, porque no hizo ruido. Y hermanos, aunque su liderazgo fue sorprendente para quienes creyeron en él, la realidad es que también fue intrascendente para muchos de los de su generación. Y para ser honestos, y con esto termino, el paso de Jesús por este mundo fue el susurro de una brisa apacible, que para quienes reconocieron en él al Mesías fue la experiencia más vivificante y transformadora de sus vidas, pero para el resto significó el fracaso de Dios ante el mundo en esa cruz. Sin embargo, ese fracaso es el evento más esperanzador y hermoso de toda la humanidad. Gracias a ese fracaso, tu historia y la mía ha sido cambiada por el poder transformador de su gracia. Gracias a ese fracaso es que tú y yo podemos esta mañana inclinar nuestros rostros al Señor y celebrar la obra silenciosa y discreta, y por qué no sutil, que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Inclinemos, hermanos, nuestro rostro y oremos. Oremos. Señor, bendito Dios, tu obra en nuestras vidas es en muchas ocasiones discreta, sin algo espectacular. Es una obra sencilla, sin aspavientos, pero eso sí, una obra que hace parte de un plan mayor que tiene propósitos de vida eterna. Señor, muchas, pero muchas gracias por salir a nuestro encuentro en el susurro de una brisa apacible. Ayúdanos, Dios, a valorar y apreciar la magnificencia de tus acciones sutiles y poco ruidosas que haces para nuestro bien. Fortalece nuestro carácter para seguirte a ti y solamente a ti, Señor. Guárdanos, por favor, de las comparaciones. Por favor, Señor, guárdanos de ellas, que lo único que hacen es obstaculizar tus planes de edificación y maduración de nuestra fe. Protégenos de eso, Señor. Y Padre, haz que florezca grandemente en nuestro corazón el celo por tu Hijo Jesucristo, no para vanagloria nuestra, no, Señor,
sino como un anhelo de querer conocerte más, para rendirte un mayor tributo a quien se merece toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Yo le pido que guarde este momento de reverencia, este instante de intimidad, mientras elevamos un canto de alabanza al Señor, que nos ministre en este momento y que llegue a sus atrios como olor fragante.